Ya casi llegamos al final de todos los elementos del loopback, los básicos por supuesto. Vamos ahora a trabajar con los controladores. Controladores que expondrán al exterior todas las funcionalidades asociadas a cada uno de los modelos a través del repositorio hacia una base de datos conectada con un data source. Ya se va comprendiendo un poco más y se va enlazando cada uno de estos, ¿verdad? Pues vamos al código para generar esos controladores. Para ello, lo primero que tengo que hacer es ejecutar el comando lb4 controller. Esto lo tendré que hacer por cada uno de los modelos que tengamos definidos acá. Vamos entonces a generar el controlador para usuario. Voy a escribir usuario y me dice que qué tipo de controlador quiero generar. En este caso tengo dos opciones, un controlador vacío o un controlador de tipo REST con todas las funciones CRUD. ¿Eso qué quiere decir? Con las funciones de lectura, escritura, actualización y eliminación. Pues eso es lo que yo necesito en este momento. Voy a generar todas las opciones de administración de información que caben dentro de esos modelos que ya hemos definido. ¿Para cuál lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer sobre el modelo usuario. Y voy a utilizar el repositorio de usuario. ¿Cuál es el nombre de la propiedad identificadora de los registros? Recordemos que era _id. ¿Y cuál es el tipo de dato de esa propiedad id? Pues para nosotros es un string, ya que es alfanumérico. Y además me pregunta que si esta propiedad es omitida cuando se crea una nueva instancia. Le vamos a decir que sí porque el mismo Mongo autogenera este campo. Muy bien, ahora pues me va a preguntar que cuál es el identificador en la URL que voy a utilizar para acceder a esta información. En lo particular, me gusta utilizar todo en singular. Voy a definirlo como usuario. En este momento se ha generado el controlador usuario. Acá ya está, vamos a analizarlo un poco más, vamos a hacerlo con detenimiento y nos damos cuenta que es un usuario controller definido como una clase, la cual contiene un constructor y una serie de métodos, estos con un decorador específico. ¿Cómo es esto? Pues a través de algunos verbos de tipo REST, como ya se ha visto en otra documentación, que el post es para generar un nuevo registro, el put es para modificarlo, el get es para obtener información o leer y el delete es para eliminar información. Ahora bien, vamos a revisar que existen varios métodos get porque se puede hacer una obtención de la cantidad que hay registrada, obtener un usuario específico o también obtener todo el listado de usuarios. ¿Sí? Puedo utilizar también el patch, que es una variante del put, ya que el put me permite a mí modificar un registro por completo, mientras que el patch es como un parche, yo le envío ciertas propiedades y serán las únicas que serán actualizadas. También está la opción de obtener un usuario por un identificador específico y podemos utilizar también un patch para un usuario específico, también el put para un usuario específico y finalmente el de eliminación. ¿Vale? Entonces vamos a continuar acá con la generación de otros identificadores. En este lo estaba buscando, que era donde les quería mostrar que efectivamente ese _id que lo habíamos revisado y que lo habíamos ingresado acá en la consola había quedado bien para excluirse, por ejemplo, cuando se está generando un nuevo registro, ¿sí? Se excluye esa propiedad. De esta manera, pues ya lo que nos queda será crear todos los otros controladores de la misma manera.
En este caso voy a crear el de menú. Será también un REST para el modelo de menú con el repositorio menú _id de tipo string y si se genera automáticamente. Vamos a llamarlo menú. Ya se me ha generado el menú con el mismo código que ya hemos analizado. Vamos a generar el otro controlador, en este caso para login, REST, login repository _id de tipo string, si se genera, y lo vamos a llamar acá login. Ahora vamos a trabajar sobre otro controlador, en este caso puede ser el de role. Role, que será de tipo REST, con el menú o con el modelo role mejor, y con el role repository _id de tipo string, y si se omite, lo voy a llamar acá role. Ahora ustedes se preguntarán por qué no voy a crear el controlador que sirve como intermediario entre role y menú. Pues porque ese lo puedo acceder a través de los controladores que se generaron automáticamente en la relación. Acá nos vamos a dar cuenta que existe una propiedad get, una propiedad post, por ejemplo para un role, agregarle un menú específico. Y esto de igual manera lo podemos hacer nosotros de manera manual en nuestra base de datos. Puede ser de forma dinámica o de manera manual. Para probar esto que hemos desarrollado ya, pues podemos hacer un npm start. Y de esta manera vamos a tener la disponibilidad en URL por ese puerto 3001 que ya habíamos configurado anteriormente, la opción del explorador localhost 3001, y acá tenemos el ms seguridad. Podemos nosotros abrir el OpenAPI JSON, que es toda la documentación de cada una de las acciones que ya están en los controladores. Vamos a elegir cualquiera por acá al azar. Vamos a trabajar por acá con menú. Miren, slash menú tiene una función post, tiene una función patch, una get, y pues en el post, por ejemplo, puede tener una respuesta de 200 con una nueva instancia del modelo creada. Puede tener entonces acá el esquema que está referenciado, ¿sí?, a este new menu, ¿sí?, como documentación. Pues tenemos acá pues la información. En patch y en get también vamos a encontrar información correspondiente, que esto nos sirve mucho de documentación técnica. Vamos a ir atrás y visitaremos de momento el explorador. Este explorador es bastante interesante porque me permite a mí visualizar y ejecutar las acciones que ya tengo dentro de cada uno de los controladores. Es decir, si yo quisiese tener un menú, visito el menú controller, a la función post, y le digo que voy a intentar ejecutarla. ¿Qué me pide? Me pide el nombre. Voy a crear un menú que sea de usuario como tal. Y este menú permite gestionar la información de los usuarios. Vamos a revisar esto y dentro del botón ejecutar podemos nosotros cliquearlo para que haga la petición allí al loopback. Y vamos a revisar. Me dice que ha obtenido una respuesta con el código 200 y fíjense en el cuerpo de la respuesta. Me dice que el _id es este ID que se ha generado automáticamente en el MongoDB. El nombre es usuario y la descripción está acá. Es decir, ya almacenó información en la base de datos. Si yo quiero, por ejemplo, el de rol, permite gestionar la información de los roles. Pues nuevamente lo ejecuto y obtengo una respuesta 200 y ya tengo el del rol.
Si quisiese yo tener otro menú, por ejemplo, el de producto, permite gestionar la información de los productos y lo ejecuto también, ya tengo otro registro. ¿Qué pasa si yo quiero obtener el listado de esos menús? Pues utilizo el verbo get. Vamos a decirle try it out. Estos filtros de momento no los vamos a utilizar, más adelante los vamos a conocer en las consultas, pero en este instante no es tema de los controladores. Vamos a ejecutar esa consulta y él me va a retornar una lista con los 3 menús o los 3 registros que ya tengo allí previamente creados. Quisiéramos la información, la puedo visualizar dentro del MongoDB Atlas iniciando sesión con el usuario creado o con la cuenta de Gmail. Ahora, recuerden ustedes que acá teníamos Network Access, tendríamos también el usuario con el cual configuramos el Data Source, pero también tenemos la base de datos. Y ahora me dice que he tenido 2 conexiones en las últimas horas, ¿sí? Y además puedo hacer una navegación de las colecciones, que es una navegación de las tablas que tengo en mi base de datos. La base de datos, ¿cómo se llamó? Seguridad Ventas. Yo no la tuve que crear, ella se creó automáticamente en la primera petición de inserción dentro de la tabla menú, que es la que hemos estado trabajando. Tampoco tuve que crear esa tabla o esa colección. MongoDB la genera automáticamente. Y acá lo que vemos es los 3 registros o 3 documentos que ya están almacenados en esta base de datos. De esta manera ya podemos dar por finalizado la creación de controladores. Posteriormente, cuando empecemos con lógica de negocio, necesitaremos crear servicios locales y cuando estemos ya en la parte de seguridad como tal, necesitaremos crear estrategias de autenticación y autorización que afectarán la secuencia y el servidor, y esas estrategias servirán como interceptors. De esa manera finalizaremos esto del loopback, que nos va a permitir ya generar el proyecto de lógica de negocio de una manera más sencilla y más transparente.